Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de Serapaz a través de Rompeviento TV. En esta ocasión vamos a compartir, a reflexionar con dos de nuestros invitados respecto a la desaparición forzada en México, en torno a lo que es en el marco, digamos, del aniversario del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que fue el día de ayer, 30 de agosto, y que apenas, digamos, hace un año, el 30 de agosto de 2011, justamente la ONU declaró formalmente el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y que las organizaciones de familiares, de defensores de derechos humanos lo reivindican como el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Hubo diversas actividades en varias partes del país, en varias partes de Latinoamérica y también de Asia y África, y por eso queremos ahora, en esta ocasión, hablar de este tema. Para esto tenemos a dos invitados, Nadine Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, que ahorita en un momento le pediré que se presente, que nos hable un poco del comité. También Guadalupe Pérez, también, de Hijos México, y que también igual le pediré que nos presente, que nos hable un poco de la organización. Bien, la desaparición forzada en América Latina, en la época de los 50, 60, es una de las situaciones o de las violaciones graves a derechos humanos, un delito de lesa humanidad, así comprendido por los tratados internacionales. Se vive en América Latina en torno a lo que fue el contexto de los procesos de liberación que se dieron en diversas partes de América Latina. Justamente frente a estos procesos de liberación que se dan en Argentina, en Chile y en otras partes de lo que fue el proceso que se da también a partir de lo que fue la Revolución Cubana, Estados Unidos, a través de asesoría, por ejemplo, de lo que fueron las experiencias francesas en la guerra de Argelia, comienza a entrenar o a diseñar todas unas estrategias de guerra para el control del enemigo interno, que se le denomina lo que es la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional lo que implicaba era una guerra, digamos, desarrollar una guerra interna dentro de los países para tratar de acabar con los movimientos revolucionarios o subversivos que en ese momento estaban tratando de generar una lucha por el comunismo o el socialismo en América Latina, y que justamente contra los intereses de Estados Unidos comienza, digamos, a haber un ataque sistemático de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Es desde esta época en donde múltiples familiares, organizaciones, algunas muy históricas que vienen desde aquel tiempo, como por ejemplo el de las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, y como otras organizaciones que ahorita vamos a comentar, comienzan una labor de exigencia y de búsqueda de la verdad de sus familiares y exigencia de justicia. A lo largo, digamos, de toda esta etapa, de toda esta época, en México también se comienza a vivir lo que se denominó lo que es la guerra sucia, ¿no? En México una de las etapas en donde se da también la desaparición forzada, y que actualmente eso es una de las cosas que vamos a reflexionar, cómo se está viviendo la desaparición forzada en México en la situación actual. Todos recordamos que en el 2006, en la entrada con Felipe Calderón, uno de sus actos de gobierno es le declara la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, y entonces pone, digamos, al ejército en las calles. Esto determinó desde lo que fue el operativo conjunto Michoacán serias consecuencias en las violaciones a derechos humanos en el país. Tanto que justamente múltiples organizaciones de derechos humanos, organizaciones de familiares, han estado haciendo esta denuncia, y por desgracia una de las situaciones graves que está ocurriendo es la desaparición forzada en el país. De esto hablaremos a lo largo de lo que es el programa. Le voy a pedir en primer término a Nadine que si se puede presentar. Nadine, si nos puedes platicar un poquito de quién eres tú, de tu familiar desaparecido, la organización que
que representas en esta ocasión. Y bueno, y también igual le pediríamos a Guadalupe, ¿no? Al final que pudiera también hacer esta presentación. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, David. Yo soy Nadine Reyes Maldonado, soy integrante de un comité que se llama Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, y soy hija también de un luchador social, Edmundo Reyes Amaya, que fue detenido desaparecido el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Bueno, a raíz de la detención y posterior desaparición de mi padre, pues nos vemos en esta necesidad de organizarnos, de constituir el comité hasta encontrarlos como una manera de buscar apoyo y solidaridad en otros familiares, en organizaciones de derechos humanos, e iniciar la búsqueda por la presentación con vida de mi padre y de su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y bueno, se constituye formalmente, digamos, el comité de una manera más amplia con el acompañamiento de otros familiares en marzo del 2008, como un comité de familiares de detenidos desaparecidos. Y bueno, a raíz del 2008 hacia acá hemos empezado a realizar actividades de denuncia, sensibilización sobre la problemática de las desapariciones forzadas en el país, ¿no? Y nos hemos dado la tarea de tratar de coordinarnos con otros esfuerzos, con otras organizaciones que también están luchando en contra de la desaparición forzada. Y bueno, también somos parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, que es una coordinación, un esfuerzo de más de 63 organizaciones a nivel nacional y 3 organizaciones internacionales, con las cuales nos coordinamos en diferentes puntos de la República para emprender acciones también de sensibilización, específicamente con lo que se refiere a desaparición forzada en México. Guadalupe, si te puedes presentar, de favor. Claro que sí. Hola a todas y todos. Mi nombre es Guadalupe Pérez Rodríguez, soy hijo de Tomás Pérez Francisco. Él fue desaparecido el 1 de mayo de 1990 en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Y desde 2009 formo parte de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, un colectivo de hijas e hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y expresos políticos de México y de América Latina, ¿no? Esta forma de lucha con ejes principales de memoria, identidad y justicia inicialmente surge en Argentina, y en México está formado a partir de 2000, de febrero de 2000, entonces tenemos 12 años de funcionar como colectivo, de hacer trabajo, de irnos reencontrando también, digo, porque en el camino es donde hemos ido, así como las madres se han ido encontrando, o los familiares se han ido encontrando, creo que también como hijos nos hemos ido encontrando en este proceso de resistencia y de lucha, y digo, formamos parte de la red internacional de hijos que tuvo su encuentro internacional en 2010, en el cual participan con colectivos y compañeras y compañeros de Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Francia, España, Uruguay, y lo que hacemos pues principalmente es la denuncia pública de los casos de desaparición forzada, que no del pasado sino del presente, porque mientras no haya esa justicia exigida en años anteriores por las madres, a quienes reconocemos como nuestras abuelas de lucha, que nos dejan toda esta experiencia de denuncia, pero también toda esa resistencia que se ha ido, digo, ahorita entretejiendo con otras más que han ido surgiendo, como decía David, a raíz de estos actos donde la desaparición forzada pues no ha tenido en ningún año, por lo menos, donde no haya habido alguna desaparición, digo, sino que en todos los años. Nosotros tenemos documentado que desde 1969 se da la primera desaparición forzada en el país, y a partir de ahí empiezan a encaminarse números y números y números, ¿no? Entonces digo, eso es como lo principal que hacemos, en lo que trabajamos en los scratches, trabajamos en los renombramientos, trabajamos en ir construyendo esa justicia social que nos lleve a esa justicia legal que ha sido negada en este país, ¿no? Donde la impunidad es lo que está
más que enraizado, digo, y donde, por ejemplo, ahorita vemos el regreso de ese partido que inició las desapariciones con Gustavo Díaz Ordaz y que ahora está próximo a encumbrarse nuevamente, a recuperar o más bien a volver formalmente, porque creo que nunca se fue. Exactamente, una de las situaciones que quisiera poco preguntarles la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada elaboró un informe y como parte de su introducción establece como tres etapas, digamos, ellos enmarcan como tres grandes etapas en donde ha habido la desaparición forzada, digamos, ha sido una de las violaciones a los derechos humanos reiteradas, ¿no? Quisiera un poco preguntarle a Nadine, igual y que por ejemplo también Guadalupe pudiera complementar, ¿cuáles son estas etapas, ¿no? ¿Cómo leen? Y ahorita nos planteó Guadalupe esta cuestión de que desde 1969 la documentación que ellos tienen, pero un poquito hablar como de de la desaparición forzada en el país y a partir de ahí un poquito después que podamos detener en un siguiente segmento para caracterizar la etapa actual, pero... Bueno, en el informe nosotros sí hablamos, no como para hacer la segmentación, sino como para ubicar o contextualizar, ¿no? Por etapas cómo se desarrolló la desaparición forzada. Una primera etapa es precisamente este periodo que se le caracterizó como la Guerra Sucia, ¿no? En los años 60, 70 y 80, en donde sí se vio un claro incremento de los casos de desaparición forzada, sobre todo en el estado de Guerrero, en donde fueron comunidades casi completas arrasadas, ¿no? Que fueron desaparecidas por el conflicto que se vivía o la guerrilla, ¿no? Que existía en esos momentos con Lucio Cabañas, en donde fueron desaparecidas muchas familias, ¿no? Por tratar de llegar a ubicar a Lucio Cabañas. Entonces, esa es una primera etapa en donde se contextualiza los casos de desaparición forzada que se vivieron durante la Guerra Sucia. Otra etapa es donde se desarrollan lo que son los años 90, en donde también sin dejar de cometerse, como dice Guadalupe, los casos de desaparición forzada, se da dentro de otro contexto, ¿no? Con el surgimiento de guerrillas como el EZLN, el mismo Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y son como características también de una manera selectiva, ¿no? Se dan desapariciones forzadas, pero están como orientadas más hacia los luchadores sociales, hacia los cabecillas que el gobierno mexicano identificaba y que se fueron cometiendo, ¿no? Y incluso el problema en los años 90 es que no se tiene precisamente documentado esos casos porque muchos no se denunciaron, pero así fue como más con un carácter selectivo. Y la otra etapa, que es la actual, que es los casos que se dan dentro de este contexto de supuesta guerra en contra del narcotráfico, ¿no? Que nosotros caracterizamos ahí que no es una guerra tal contra el narcotráfico, sino es una guerra en contra del pueblo, en donde la desaparición forzada se caracteriza no solamente ahora por estar dirigida en contra de luchadores sociales, sino hacia todos los sectores del país, ¿no? Y ahora no solamente se desaparece a luchadores sociales, defensores de derechos humanos, sino que está dirigida esta política hacia amplios sectores de la sociedad, ¿no? Hombres, trabajadores, estudiantes, periodistas, y es como el boom también otra vez de los casos de desaparición forzada en México en este último periodo de supuesta guerra en contra del narcotráfico. Guadalupe. Nosotros lo vemos como una estrategia de terrorismo de Estado que, como comentaba anteriormente, inicia a partir de 1969, pero que va continuando con el paso de los años. En algunos hay un incremento, en otros hay una disminución entre comillas. Por ejemplo, en el sexenio de Luis Echeverría, pues es donde se hace un incremento, después empiezan a bajar, y así se van dando, pero también es en función de las luchas que van emprendiendo los familiares, ¿no? Por ejemplo, en el sexenio de José López Portillo se logra la ley de amnistía, con la huelga esta histórica de las madres que dieron en catedral el 28 de agosto de 1978, ¿no? Entonces se logra esa ley de amnistía, se recuperan a 148 personas desaparecidas, disminuye de alguna manera, pero poco a poco van incrementando, ¿no? Y luego viene la otra parte, ¿no? Por ejemplo, con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas decía que una persona desaparecida tiene un mayor costo político que un muerto, ¿no? Entonces, por eso como que le invirtieron, ¿no? Y entonces optaron por ir a la política de asesinar. Digo, hay al menos más de 300 personas asesinadas durante solamente su sexenio, ¿no? Personas que le cuestionaban en su legitimidad, personas que se oponían a sus políticas neoliberales y que fueron asesinadas. Digo, hay poquitas desapariciones quizá,
Pero después viene la otra época, la otra etapa, o más bien la especialización de la práctica, porque es como la especialización, empiezan directamente militares, directamente altos mandos, como generales, como Miguel Bracamontes, que va a detener al profesor Epifanio Avilés Rojas en Coyuca de Catalán Guerrero en 1969, y ya después van creando otro tipo de elementos, de cuerpos represivos que van haciendo la parte material del delito, ¿no? Pero que finalmente quienes están decidiendo, quienes están impulsando, pues ahí estaban, ¿no? Estaba Gustavo Díaz Ordaz, estaba Luis Echeverría, estaba Fernando Gutiérrez Barrios, y estaban todas estas personas que hemos denunciado como genocidas, ¿no? Y entonces, por eso nosotros lo vemos como esa estrategia de terrorismo que lo que busca es generar parálisis en la sociedad, desarticular los movimientos sociales. Digo, en un principio sí la guerrilla, después los movimientos sociales que van surgiendo con el paso de los años, y finalmente el objetivo pues es implantar este modelo político-económico, y por lo tanto pues se necesita que la gente esté calmada, que la gente esté inactiva, que la gente esté paralizada para que no muestre oposición a lo que se viene haciendo, ¿no? Pues muy bien, vamos a continuar en el siguiente segmento reflexionando justamente sobre lo que es la caracterización del momento actual, un poquito a partir de lo que ha sido la experiencia de estas organizaciones. Y volveremos, haremos un breve corte y volveremos con nuestros invitados. Les recordamos nada más la página de internet Rompeviento TV y serapaz.org.mx. Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para tragar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va, y total que a veces ya tiran y a veces no. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en el programa de Serapaz, Rompeviento TV. Estamos reflexionando, dialogando aquí, platicando tanto con Nadine Reyes Maldonado del Comité Hasta Encontrarlos y con Guadalupe Pérez de Hijos México, que estamos reflexionando de la situación de desaparición forzada en el país a partir, digamos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, 30 de agosto, que fue el día de ayer. Y bien, estábamos en el primer segmento, hicimos una breve introducción de la práctica de desaparición forzada en América Latina, desde dónde viene, una práctica que es parte de una estrategia de terror justamente hacia movimientos sociales, activistas sociales, luchadores sociales que están buscando un proceso de transformación y que en las últimas etapas también lo hemos vivido como parte de una estrategia de terror y de terror hacia la población en general. Vamos justamente a platicar un poco lo que estaríamos viviendo en la última etapa, a partir de lo que ha sido el proceso de militarización y de violencia que se vive a partir de lo que es la lucha de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que en realidad ha sido pretexto para generar toda una estrategia de militarización, de violaciones a derechos humanos y de terror hacia la población. Yo quisiera tal cual preguntarles, a mí me parece que es muy importante partir de, bueno, ¿quiénes son los desaparecidos, ¿no? ¿Quiénes son los desaparecidos y quiénes son los que los desaparecen, ¿no? Me parece que a veces esto queda como muy, justamente dentro del discurso oficial, es que los desaparecidos no existen, o sea, justamente que no existen los desaparecidos, es tratar de borrar las huellas, digamos, de quién es el desaparecido, y también que nunca se sepa quiénes son los que los desaparecen, ¿no? Tratar de dejar en la impunidad y en el olvido a los responsables. Entonces, desde su experiencia, desde lo que ustedes conocen de sus organizaciones, poco a partir de estas dos preguntas de quiénes son los desaparecidos y quiénes son los que los desaparecen, una pequeña reflexión, ¿no? Y luego, si quieren, avanzamos en la caracterización del momento actual. Sí, yo creo que como comentábamos hace un momento, son inicialmente, digamos, dirigida la estrategia de la desaparición forzada, es en contra de los luchadores sociales, ¿no? De estas personas activistas que por su forma de lucha, por su activismo, su actividad, son un foco, ¿no? de atención por parte de los gobiernos, precisamente para cortar de alguna manera, ¿no? las cabezas visibles que ellos creen que pueden ser un peligro para ellos, ¿no? Entonces son los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos los que son desaparecidos, ¿no? Y tratan, como tú bien decías, de tratar de borrar toda esa parte de su historia, de quiénes son, sus luchas, incluso también de llegar a negar su existencia, ¿no? En muchos de los casos, que es a lo que todos nos hemos enfrentado, los que hemos pasado por esta situación, ha sido precisamente tratar de borrar, ¿no? Las historias, los nombres de las personas que son desaparecidas, y eso lo hacen también, incluso llegan a extraviar, a robarse todos los documentos de las personas, ¿no? Precisamente para negar su existencia, ¿no? De que ellos estuvieron presentes, que tuvieron una historia, una vida, un nombre, y con eso también tratar de decir que nunca existieron, y por lo tanto no hay a quién, ¿no? Buscar a quién reclamar, y también con ello tratan también de borrar todas las evidencias de los que perpetúan este tipo de crímenes, no solamente invisibilizar o borrar al desaparecido, sino también van tratando de borrar todas las evidencias de las personas, de las víctimas, de los culpables, tanto intelectuales como materiales, ¿no? En la mayoría de los casos en donde existen evidencias o testigos de quiénes son los responsables, pues se van borrando todas las evidencias, ¿no? Se les asesina o resulta que se extravió los documentos, o incluso también a las personas que llegan a ser testigos, muchos llegan incluso igual a desaparecer o son asesinados, ¿no? Con esto de tratar de borrar por completo toda forma de evidencia que pueda responsabilizar a autoridades del Estado, y con ello también deslindarse así de la responsabilidad que tiene de investigar este tipo de casos, ¿no? Pero sí son completamente, la intención es sí borrar toda la historia, la parte de la vida y los nombres de los desaparecidos, ¿no?
¿Quiénes son las personas desaparecidas? Pues son mujeres y hombres que luchaban por un mejor país, digo, con los métodos, con las posibilidades que en ese momento se tenían. Recordemos también cómo desde el mismo gobierno se generó esta situación para que se fueran también como que radicalizando las posturas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el 68 se pedían libertades democráticas, ¿no? Pero que fueron cortadas de tajo con aquella matanza del 2 de octubre y que obviamente pues se empieza a ver que las posibilidades desde esa cuestión un poco más por la vía legal, por la cuestión abierta, pues era un poco imposible, ¿no? Entonces empieza a explorar otra posibilidad, digo, también alimentada por lo que sucedía con la Revolución Cubana, con otro tipo de luchas que se estaban dando en otros países por la emancipación y por la consecución de los ideales en ese momento, pues son personas que se van a la vía armada, ¿no? Mujeres, hombres, nuestras madres, nuestros padres, digo, algunos sanguíneos, otros de generación, porque así los vemos, ¿no? Aunque no tengamos esa relación sanguínea quizá, pero tenemos también esa parte de asumirnos como hijas e hijos de esa generación que luchaba, ¿no? En ese momento. Y pues, digo, además de hacer esa lucha, pues eran profesores, profesoras, papás, mamás, campesinas, campesinos, estudiantes, la mayoría, un gran número de estudiantes, digo, que estudiaban las variadas ramas, medicina, economía, derecho, ¿no? Entonces son a quienes el gobierno toma la decisión de desaparecer, pero también se da una cuestión donde muchas de ellos no necesariamente tenían una militancia en ese momento, ¿no? Sino porque llevaban el apellido Cabañas, el apellido Barrientos, porque eran vecinos, porque tenían amistad o porque incluso el mismo Estado creía que tenían participación cuando igual y no la tenían. Y si la tuvieran, digo, nosotros entendemos que no es el mecanismo y como familiares hemos dicho, cometieron algún delito, lo que haya sido, pues para eso se supone que existe un Estado de Derecho, para eso se supone que hay instancias como el Ministerio Público que deben de asumir una función en ese momento, ¿no? Pero que sin embargo lo que hizo el gobierno mexicano es decir, sustraerlos de los principios legales y enclaustrarlos, llevárselos a instalaciones, a cárceles clandestinas como el campo militar donde se tiene la mayor referencia de que funciona, que funcionó y que funciona actualmente, ¿no? Sabemos que muchas de las personas que han sido detenidas y que están desaparecidas, como el caso de del papá de Nadine y Gabriel, pues fueron remitidos al campo militar número 1, ¿no? Pero así también con otras instalaciones como las bases navales de Acapulco y así. Digo, creo que el país también, así como tiene cantidad infinita de cementerios clandestinos o de estos lugares donde han ido enterrando a personas que han sido asesinadas, pues también tiene un gran número de cárceles clandestinas, ¿no? Que funcionaron y que siguen funcionando ahorita, ¿no? Entonces estas son las personas que se desapareció y ¿quiénes les desaparece, no? ¿Quiénes les desaparece? Pues, como decíamos, en esta estrategia gubernamental, pues desaparece principalmente el gobierno, sus agentes, sus fuerzas de seguridad, sus militares, sus policías, pero también los otros grupos que han ido creando, estos grupos no reconocidos legalmente, no formalmente, que están en la relación directa con el Estado, pero que se generan las condiciones, se le dan los instrumentos, se le da todo, se le da el cobijo para que funcionen, ¿no? Estamos hablando de los cuerpos paramilitares, de los cuerpos parapoliciales, y que muchos de ellos pues hoy día siguen funcionando. Pero también como que es hablar también de esa escuela que dejaron estos, ¿no? Porque, por ejemplo, Miguel Nazararo, el más significativo represor de este país, o uno de los más, pues su familia es la que ahorita tiene las empresas de seguridad privada, ¿no? Y entonces como que vas haciendo la relación,
O la misma escuela, por ejemplo, de Wilfrido Robledo, el represor en el Estado de México, pues viene de esa escuela, ¿no? Entonces, es toda esta parte de cómo la especialización de la práctica y de cómo también van haciendo un reciclaje de las personas, ¿no? Para que se siga replicando esto. Sí, exactamente, que justamente una de las situaciones complicadas es, en el contexto actual, es que una de las versiones que se ha tratado de imponer es de que hay una lucha entre buenos y malos, ¿no? En donde están por una parte los buenos, que son los militares, los marinos, la Policía Federal, y del otro lado están los delincuentes. Y los delincuentes podemos ser, digamos, cualquiera, ¿no? Y entonces se ha establecido una perspectiva social de polarización, en el sentido de que o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y en ese sentido se tiende muchísimo a la criminalización de la sociedad, ¿no? A la estigmatización de grupos sociales como criminales, y por tanto entonces se crea una nube que cubre, digamos, como estas violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada, en donde justamente ahora es una de las dificultades que muchas organizaciones y familiares tienen. Es decir, ¿quiénes están desapareciendo a las personas hoy en México? Se habla de cifras más o menos generales como de 20,000, ¿no? Algunas documentadas oficiales, ¿no? Pero estaríamos hablando de un número muchísimo mayor de desaparecidos. En el norte del país, por ejemplo, en Ciudad Juárez, muchas mujeres jóvenes que son desaparecidas. En el centro del país, hombres jóvenes también, trabajadores, ¿no? Que no tienen ni siquiera ya necesariamente militancia política, como hablábamos, ¿no? Y dentro de todo este escenario tan complicado y complejo, también siguen desapareciendo luchadores sociales, ¿no? Periodistas. Periodistas, por supuesto, periodistas, ¿no? También un grupo importante de periodistas, pero algo que es muy, muy importante entender, o sea, la desaparición forzada es una estrategia de Estado, es una estrategia de terror que se instauró justamente históricamente contra las luchas de transformación o luchas revolucionarias, y justamente es una estrategia de guerra, es una estrategia para poder minar a la población, para acabar con el enemigo interno en esta lógica de doctrina, de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, en este sentido, si nosotros podemos visualizar así la desaparición forzada, podemos entender que lo que está ocurriendo ahora, aunque no pueda ser explicado, digamos, o comprobado, también, digamos, tiene esta... Es indispensable que no olvidemos esto y que lo enmarquemos también, que la desaparición forzada en la etapa actual, aunque no sea fácil documentarla todavía, es justamente una práctica que se está dando de esta manera, ¿no? Encubierta mucho en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, volveremos, vamos a otro corte, volveremos justamente para hablar un poquito de lo que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, algunas de las actividades que se realizaron, y continuamos con la reflexión. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully. I'll play my part as we take care of we.
See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we sign, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Cuando mueren, tienen el gesto de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. Retomamos el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Estamos reflexionando aquí, platicando con Nadine Reyes Maldonado del Comité Hasta Encontrarlos, con Guadalupe Pérez de Hijos México, sobre la situación de desaparición forzada en el país en torno a lo que fue la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, 30 de agosto, día de ayer. Justamente ahorita estábamos reflexionando justo de la dificultad de poder hablar de desaparición forzada y de las dificultades o complicaciones que pueden entrar los familiares y organizaciones que están exigiendo verdad, justicia y la presentación de sus desaparecidos en este contexto de guerra contra el narcotráfico que se vivió con el sexenio de Calderón. Justo ahorita lo que quisiera yo preguntarles, estábamos en una reflexión al inicio del anterior segmento, que justo la desaparición forzada es una estrategia de terror, es una estrategia dirigida en un principio hacia sectores, movimientos sociales, actores, luchadores sociales que están tratando de buscar alternativas de transformación social. Es decir, es una estrategia de violencia política ejercida desde el Estado por sus cuerpos militares, policiales y paramilitares y parapoliciales. También hablábamos un poco de lo que son los detenidos desaparecidos, que justo hablábamos de que son mujeres y hombres, estudiantes, campesinos, luchadores sociales, y que en la etapa actual estamos, por desgracia, viviendo una situación en donde grandes sectores de la población se encuentran bajo esta violación grave a derechos humanos. Y bueno, también mencionábamos que la desaparición lo que busca es justamente eso, borrar la huella de las personas, borrar la huella del hecho, borrar la huella de los que son los responsables, de que esto nunca se sepa y quede en el olvido. Y por eso yo quisiera preguntarles, ¿por qué es importante lo del Día Internacional del Detenido Desaparecido? ¿Por qué es importante todas estas actividades que se hicieron? Si nos pudieran platicar un poco algunas de las cosas que ustedes saben que se hicieron el día de ayer, si sus organizaciones hicieron, qué estuvieron haciendo y cuál sería, digamos, como la finalidad de lo que estuvieron ustedes realizando, ¿no?, de las actividades. Sí, bueno, es un gran logro, yo creo, para las organizaciones de familiares que desde hace muchísimos años
han luchado en contra de la desaparición forzada, no solamente en México, sino en toda América Latina. El Día del Detenido Internacional del Detenido Desaparecido se ha venido impulsando, se ha venido retomando por los comités de familiares de toda América Latina desde 1981. Y esto con la finalidad de dignificar a los familiares, a los desaparecidos, ¿no? de que se reconociera que esta práctica aberrante se venía cometiendo en varias partes del mundo. Y esta Día Internacional del Detenido Desaparecido surge a iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Empieza a impulsar esta fecha, ¿no? Esta fecha simbólica en un primer momento, una fecha en la que precisamente se fuera de lucha, de protesta por estas prácticas, y finalmente después de más de 30 años, el 30 de agosto del 2011, la ONU decide oficialmente reconocer este día como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Entonces, creemos que es un logro, como han sido también muchas otras convenciones que se han logrado precisamente por la lucha y la persistencia de los familiares de los detenidos desaparecidos en América Latina, y que finalmente es un logro porque se reconoce como una práctica que cometen los estados violando, ¿no? la integridad de las personas, de las víctimas, y por ello también es importante que de alguna manera se reconozca y tiene este carácter también conmemorativo y como parte de la lucha de los familiares, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, los derechos se ganan precisamente por la lucha, ¿no? de los pueblos, de las organizaciones, de los familiares en este caso, y es importante que así sea, ¿no? Y en muchos países de América Latina y en México se hicieron actividades en torno a este día, y aquí en México nosotros como parte de la campaña y como comités de Encontrarlos, realizamos toda esta semana desde el día lunes, toda una semana de actividades en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, en coordinación con otras organizaciones, con otras luchas, ¿no? Nosotros decimos que también la lucha de los familiares por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por sí sola también no puede lograr mucho, sino también es momento de coordinar con otras organizaciones, con otras luchas, estos esfuerzos, y con otras organizaciones de familiares de asesinados, de Comité 68, de comisiones de comités de derechos humanos. Emprendimos toda una jornada de lucha que le denominamos jornada contra la criminalización de la protesta social en el marco del Día del Detenido Desaparecido, y hicimos una serie de reflexiones en torno también a esta problemática que se ha dado principalmente se ha agudizado en este sexenio, que es criminalizar también a la protesta social, ¿no? Entonces tratamos de conjuntar estos esfuerzos de cómo se ha criminalizado la lucha de los diferentes movimientos y cómo la enlazamos también con el Día del Detenido Desaparecido, ¿no? Y en varios estados de la República también se solidarizaron, y el día de ayer, que fue el día principal de la actividad central, se realizó una marcha de la Embajada de Colombia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde pues la protesta o la importancia principal era precisamente recordar a todos los desaparecidos en el país, y eso se hizo también en varios estados, en Chiapas, en Hidalgo, en Oaxaca. Muchas organizaciones hicieron una actividad en este día, ¿no? que es muy importante que no olvidemos a nuestros desaparecidos, y es un día también de protesta que tenemos que también retomar para seguir alzando la voz, ¿no? Y que invitar a que más organizaciones se solidaricen en este llamado de exigencia, ¿no? De la presentación con vida y del juicio y el castigo para los responsables que cometen estas prácticas. Creo que también, adicionando un poco a lo que comentaba Nadine, es como un reconocimiento, ¿no? A esta lucha, a esta resistencia que han dado los familiares, las madres, las esposas, hermanas, hermanos, ¿no? A todo este proceso de lucha, y también como para recordarnos que muchas de las cosas o los avances en la legislación en cuestión de derechos humanos o en este tipo de conmemoraciones, pues no son concesiones, no son cosas que se van ganando con la lucha, con la resistencia, con este día a día, ¿no? Y digo, nosotros lo vimos y lo vemos como que desde esa perspectiva, desde ese punto, y digo, porque creemos, y más bien es un hecho, que las personas desaparecidas pues les recuerda, los tiene siempre, ¿no? Digo,
todos los días, en todo momento, porque nosotros creemos que, digo, y también en esta idea de las personas desaparecidas, pues nos faltan no solamente a los familiares, ¿no? Le faltan a la sociedad, porque son personas que pueden estar haciendo cosas en este momento si no estuvieran en los lugares donde les tienen, por este país, ¿no? Seguir construyendo este país. Entonces, desde ese lado, digo, Hijos tiene como, desde hace 4 años, vamos a cumplir 4 años, actividades mensuales frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ir construyendo, ir informando, ir haciendo conciencia en la gente, diciéndoles y llevar a la calle a las personas desaparecidas, sus fotos, sus historias, lo que tenemos de ellas y de ellos. Y digo, y en ese contexto pues haremos como la referencia, ¿no? Digo, particularmente el día de ayer pues lo que hicimos fue desde redes sociales, ¿no? Decir pues es un día importante, que nos ayude, utilicémosla como herramienta para incidir, para hacer conciencia, para informar y para decir que muchas de las desapariciones que tenemos el día de hoy pues son como el espejeo, son el reflejo de las desapariciones de ayer, ¿no? Mientras la impunidad existe en este país, esa misma impunidad está dando manga ancha, cobijo a que se sigan cometiendo cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos, cualquier tipo de desapariciones forzadas, ¿no? Y digo, y esta impunidad, digo, pues ha sido avalada en todos los ámbitos, ¿no? En todos los niveles y los órdenes. Y, por ejemplo, ahí tenemos las sentencias internacionales que pues han sido letra muerta en este país, donde lo que han hecho son cuestiones insultantes como develar memoriales o supuestos memoriales, pero que no tienen como el consenso de los familiares, el consenso de las organizaciones sociales. Y pues digo, esas son como burlas también, ¿no? Porque pues lo principal, la exigencia principal que se ha dado en años, pues no ha sido atendida, ¿no? No sabemos en dónde están, no tenemos el acceso ni como familiares ni como sociedad a esa verdad que necesitamos saber. Obviamente pues tampoco se han dado las condiciones para justicia, ¿no? Solamente se han hecho unas cuestiones de parches legislativos, pero finalmente quienes están aplicando esa legislación y tomando las decisiones, pues su práctica pues es bastante limitada, ¿no? Y tenemos los casos de las comisiones o de los organismos públicos de derechos humanos que la mera verdad pues han sido burlas. Digo, está en esta otra farsa que se hizo con Vicente Fox, ¿no? Como la creación de la fiscalía, que realmente no hizo absolutamente nada. Y digo, y era de entenderse porque de quien dependía esta fiscalía pues era de un militar, entonces pues como que era un poco complicado pensar que si un militar o si al ejército principalmente se le ha señalado como responsable de estas violaciones, juzgar a los suyos, ¿no? Si ni siquiera sucede cuando los casos van a la justicia militar, ¿no? Porque pues es encubrirse ellos mismos y es como dice popularmente, hay el dicho conocido, ¿no? De pues, perro no come perro, ¿no? Entonces así como que está un poco complicado en esa parte, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que rescatar de ese día, ¿no? Ese reconocernos en esa lucha que han dado los familiares desde años mucho anteriores, ¿no? Y utilizar los instrumentos que se van generando. Y recordarnos como sociedad que las cosas pues, no suceden nada más porque sí, que hay que estar insistiendo una y otra vez y que los derechos pues no se dan en concesiones, se exigen y esa es la parte, ¿no? Que nos ha tocado como sociedad. Pues muchas gracias. Vamos a un siguiente corte. Vamos a hacer al último segmento del programa. Un poco vamos a reflexionar justamente sobre algunos de los retos, perspectivas que hay frente a la situación de desaparición forzada en el país, desde la experiencia y visión de los compañeros que acá nos acompañan. Ahorita volvemos después del corte.
Ay, yo pienso que son un terrible fraude. Porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje. Por eso digo, para nosotros todo es ridículo. Bueno, mira, la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas, ¿verdad? Manipulan muchos asuntos. O sea, siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, pues es lo mismo que los políticos. Amarillistas te engañan a la gente. Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompevientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente. Como rompiendo barreras de algo que te impiden. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Romper como barreras o pasar. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre, tal vez. Es un cambio. Como romper una barrera, un mito. ¿Qué pasa si rompe todo, no? O es lo que yo me imagino. ¿O qué es? Bien, retomamos, estamos platicando sobre desaparición forzada en México, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que fue el día de ayer, 30 de agosto. Estábamos justamente platicando ahora en la última parte del segmento sobre las actividades que se realizaron, ¿no? Una de las cuestiones que es súper importante mencionar es que justamente los familiares y las organizaciones, pero en especial los familiares de los desaparecidos, en realidad están todo el tiempo tratando de hacer visible o de recordar a los familiares desaparecidos. Una de las cosas que justamente en las luchas históricas que se están tratando de hacer por parte de los familiares y de organizaciones en América Latina es todo el resguardo de la memoria, es decir, que los testimonios, la verdad de las víctimas salga a la luz y en algún momento sirva para construir condiciones de justicia. Hemos platicado a lo largo del corte sobre un video sobre lo que está ocurriendo en Argentina, en el contexto argentino, en donde justamente con la llegada de un gobierno progresista se logra también a través de las demandas históricas impulsadas por las abuelas de Plaza de Mayo, el enjuiciar a la junta militar que generó toda la estrategia de genocidio en la época de los 60, 70 en Argentina. Y bueno, y rememorábamos un poco eso de que, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuándo será el día en que lleguemos a ver acá en México ese tipo de situaciones, ¿no? En donde justamente la impunidad se ha mantenido, ninguno de los responsables de las desapariciones forzadas ha sido llevado a juicio, a pesar de que hay condenas internacionales sobre casos específicos, recomendaciones específicas y que, bueno, un poco ya también comentábamos. Y a partir de esto es un poco lo que quisiéramos como platicar o pedirles un poco como cuáles serían como los retos que ustedes ven, valoran, ¿no? En torno a los retos o las situaciones que están enfrentando los familiares, ¿no? Las organizaciones en las cuales ustedes trabajan y qué estaríamos como buscando, ¿no? A partir de lo que nos plantea el contexto respecto a la desaparición forzada en el país. Sí, yo creo que en nuestro país no ha existido desde hace muchísimos años la más mínima voluntad de parte de ningún gobierno, ¿no? Sea ahorita PRI, PAN. Y yo creo que el gran reto que tenemos también como organizaciones de familiares y como organizaciones de derechos humanos es seguir realizando lo que hemos venido haciendo, ¿no? Seguir presionando, seguir exigiendo que se legisle una ley para que prevenga y sancione las desapariciones forzadas, seguir presionando para que el Estado mexicano cumpla con las sentencias que están, como el que es la sentencia del caso Rosendo Radilla, que siente un precedente, ¿no? Porque es
es un caso de desaparición forzada y que complementaría muchas otras cosas que hacen falta para que el gobierno mexicano haga algo porque estas prácticas no se sigan cometiendo. Yo creo que también tenemos como organizaciones el gran reto de redoblar esfuerzos en la coordinación. Yo creo que es importante que esta demanda se extienda hacia otros sectores de la sociedad y sobre todo ante el contexto que se avecina. Nosotros, como bien decía Guadalupe hace un rato, ¿no? Se va a volver a regresar al país el PRI, que fue quien instauró esta práctica aberrante, y eso también nos prende focos rojos, ¿no? De que esta situación se va a incrementar y que por lo tanto también exige de las organizaciones un doble esfuerzo por lograr que las deudas que tiene pendientes el gobierno mexicano se puedan, ¿no? De verdad ya concretar en los hechos y seguir presionando porque estas prácticas en verdad se puedan erradicar de nuestro país, pero la lucha está en nosotros, ¿no? Como organizaciones, de seguir insistiendo en que la práctica de la desaparición forzada ya no se siga cometiendo en México. Pues es un reto grandísimo, ¿no? El que se presenta, ¿no? Con el regreso, la reincorporación de este partido de Estado, de este partido que como hemos visto a lo largo de los años, pues ha sido el mayor represor, el que más daños y violaciones a los derechos humanos ha hecho, y pues es su regreso triunfal, ¿no? La conclusión de esa novela trazada más o menos de 2005, ¿no? Entonces creo que desde ese punto pues sí es un reto grande, ¿no? El que se nos presenta a los familiares, el que se nos presenta como sociedad también, porque tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que hacer todavía muchísimas más cosas, y esto que tú mencionabas, ¿no? De en qué momento llegaría eso que ahora sucede en otros países, ¿no? Particularmente en Argentina, ¿no? Yo creo que eso llegará en el momento en que como sociedad nos lo demos también, ¿no? Y entonces de ahí nuestra postura de que tenemos que hacer de la memoria un verbo y de la exigencia de la verdad y justicia todos los días, ¿no? Todos los días. No solamente los familiares, es también la sociedad, porque también la sociedad, partiendo un poco de la legislación de lo que significa la desaparición forzada, pues es un crimen de lesa humanidad que nos atañe y nos pega como sociedad, ¿no? Entonces creo que desde ahí es lo más difícil que se viene, ¿no? Bueno, cortamos abruptamente, se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo tanto a Guadalupe como a Nadine su presencia aquí. Los invitamos a seguirnos el siguiente viernes en el programa de Serapaz a través de Rompeviento TV. Muchas gracias.